Bien, vamos a leer la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 50 y verso 16 al verso 21. Génesis 50, del 16 al 21. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Una de las cosas más difíciles en la vida es perdonar. Conozco de personas que dicen, ¿verdad? Yo eso nunca podré perdonarlo. Y se pasa el tiempo y podemos vivir sin perdonar a las personas por un mes, 6 meses, un año, 5 y a veces toda una vida. Por eso cada vez que hay algún sepelio por alguna persona que murió, esperamos que antes de eso se hayan perdonado. Son familiares, amigos, ¿no? O vecinos. ¿Y cuán difícil es perdonar? ¿No? ¿O cuán duro es perdonar? Sí, cuesta perdonar, sin embargo, no es imposible. Es algo que si disponemos nuestro corazón, podremos hacerlo. A través de la vida de José podemos ver en este pasaje, ¿verdad?, que José demostró la grandeza de su alma sabiendo perdonar. Él perdonó a sus hermanos. Y alguno dirá: sí, pero a un hermano yo puedo perdonarle, pero no puedo perdonarle a un vecino. Un hermano, mi familia es. Aún a los hermanos es difícil perdonar, y aún cuando ellos nos han hecho mucho daño. ¿Qué era lo que José tenía que perdonar a sus hermanos? Hay varias cosas. Si nosotros miramos en los capítulos que preceden al pasaje de esta mañana, en Génesis 37, el verso 4 y 5, él tenía que perdonar a sus hermanos porque cuando él era niño y luego joven, sus hermanos lo aborrecían. 37, el verso 4 dice: viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Imagínense, que te aborrezca alguien fuera de tu entorno podría ser entendible, pero que tus mismos hermanos te aborrezcan de esa manera, que nunca puedan hablarte pacíficamente, sino, ¿qué quiere decir? Que siempre le hablaban mal, lo trataban mal, quizá hasta lo insultaban. ¿Y qué más hicieron sus hermanos? ¿No? El verso 37, capítulo 37, el verso 11 dice: y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Imagínense, lo aborrecían y lo envidiaban, ¿no? Sus hermanos lo envidiaban. Entonces, ¿hasta dónde llegó esta envidia? Por ser más amado quizá por su padre, pues como sus hermanos le tenían envidia, entonces ellos no querían verlo, querían sacarlo desde sus vidas. Para eso, ¿qué quisieron hacer o qué hicieron? En Génesis capítulo 37 vemos que sus hermanos querían matarlo. Y el verso 19 dice: y dijeron uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna
y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Ese era el deseo de sus hermanos. Imagínense si usted tiene un hermano que desea matarle a usted. Ahora no era ni siquiera uno, eran todos sus hermanos. Y ese deseo de matarlo, entonces dijeron, y cuando ellos estaban decididos a matarlo, uno de ellos, Rubén, dijo, pues no lo matemos, hay que meterlo en esa cisterna. Y lo metieron en una cisterna, la cual estaba vacía. Y ahí, mientras estaba en la cisterna, ellos estaban maquinando qué vamos a hacer con él. Para aquel entonces estaban pasando unos ismaelitas. Génesis 37, verso 28 dice, cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba. Y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Lo vendieron como esclavo o como animal, ¿no? Le pusieron precio y vendemos como cuando usted, quizá en este día a usted le duele más vender alguno de sus animales, mucho le dolería más si de repente es su mascota, pero ellos lo vendieron como cualquier objeto. O sea, la vida de José para sus hermanos no valía más que 20 monedas. Póngase a pensar, ¿no? Lo aborrecen de niño, le tienen envidia, lo quieren matar y finalmente lo venden. Si yo preguntaría en nuestra vida o nuestra situación, ¿cuál sería nuestra actitud con unos hermanos que te aborrezcan, con unos hermanos que te envidien, con unos hermanos que estén buscando la oportunidad para matarte y que finalmente terminan vendiéndote? ¿Cuál sería nuestra actitud? ¿Dolor? ¿Enojo? ¿Cólera? Ellos lo vendieron. Y cuando ellos lo vendieron y luego vinieron a su padre y le dijeron a su padre que una bestia había matado porque trajeron su túnica manchada de sangre para mostrarle. ¿Y qué pasó con su papá cuando se enteró de eso? El capítulo 37, verso 34-35 dice, entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. Imagínense, entonces, todo lo que hicieron a José, no solamente le hicieron a él, sino que también hicieron sufrir al padre de José. A tal manera que no hallaba consuelo y a tal manera que estaba decidido de vivir en sepelio, en congoja, hasta que él muera y encontrarse con su hijo. Todo ese dolor de su papá que causaron sus hermanos. Luego de ser vendido no fue fácil tampoco para José, pues él fue vendido a Egipto, ¿verdad? Un oficial de Faraón lo compró y lo llevó a su casa, y ahí fue prosperado esta casa de este oficial de Faraón. Entonces él lo puso sobre todas las cosas. Pero estando parecía todo bien, ¿qué pasó? Que la esposa de este amo de José empezó a acosarlo. Y finalmente, como no lo hizo caso, pues empezó a gritar y lo difamó. Finalmente lo pusieron en la cárcel. Génesis 39, 20. Y tomó su amo José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel, ¿no? Y más de 2 años, creo que 3. Y estando en la cárcel vino el copero, el panadero, y también les reveló sus sueños, se olvidaron de él. Entonces, el olvido también. Entonces, imagínense, todos estos sucesos de José tenían que estar cargando su corazón, ¿verdad? Por la culpa de mis hermanos, ellos no me quieren, me vendieron,
por culpa de ellos yo he venido a este país extranjero y por culpa de ellos yo he ido a la cárcel y todo eso que pasaron. Ahora, por mi ausencia, mis padres habrán sufrido. Y cuando decimos que José tenía que perdonar, pues José tenía que perdonar todas esas ofensas de sus acciones contra José y todo lo que eso trae, ¿verdad? Quizá hambre ahí en Egipto, un país extranjero, no conocer el idioma es muy difícil, ¿no? Pero ahí estaba él. Y ahora cuando nosotros nos centramos en el pasaje, ¿qué había pasado? Después, pasando el tiempo, hubo una hambruna y durante esa hambruna ya José había llegado a ser el gobernador, entonces no había comida en toda la región y ahí tuvieron que venir sus hermanos a comprar comida a Egipto, ¿no? Y la historia es larga, ¿verdad? La historia es bien larga porque vinieron para comprar comida y luego tenían que traer a su hermano y finalmente ya él se descubrió y tenían que traer a su padre y trajeron a toda su familia, ¿no? Cuando ya su padre Jacob murió, entonces es ahí cuando ellos tienen temor. Y es ahí el texto de esta mañana, ¿verdad? En el capítulo 50, el verso 15 dice: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Han pasado el tiempo, han pasado los años y ahora se murió el padre de José, entonces sus hermanos tienen miedo, tienen temor. Lo que ellos han hecho no es poco y tienen toda la razón de preocuparse, ¿no? Tienen toda la razón de preocuparse. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Entonces, ellos enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado porque mal te trataron. Y aquí están estos hermanos que en algún momento vinieron sin saber quién era José, han venido ahora a Egipto, han pasado ya un tiempo viviendo ahí bajo la sombra de José, se murió su padre, ahora ellos tienen que confrontar el mal que habían hecho, ¿no? El mal que habían hecho. Entonces no tenían casi ninguna esperanza de algo bueno. No habría. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando murió Jacob, después de dar mandamiento a sus hijos, el capítulo 49, el verso 33 dice: y cuando acabó Jacob de dar mandamiento a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. Y en tiempo de muerte tienen que arreglarse muchas cuentas. Y justamente es el tiempo de la muerte donde los familiares o los hijos empiezan a echarse la culpa o empiezan a mirar qué es lo que tenemos que arreglar. Ahora ellos tienen que arreglar justamente todo el mal que hicieron a José durante mucho tiempo, ¿no? Pero ¿cuál fue la actitud de José para con ellos? Aquí en el verso 16, ¿no? El verso 17, ellos se presentan y porque mal te trataron, por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos, se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Mientras ellos estaban hablando delante de ellos, ¿cuál fue la actitud de José? Él los recibió y los escuchó.
Y mientras ellos hablaban, él lloró. ¿Entienden? ¿Por qué lloraba José? Dicen que los hombres no deben llorar, ¿verdad? Pero ¿por qué lloraba José? Por sus sentimientos encontrados. Yo creo que en ese momento, cuando ellos están dentro de su corazón, José, por su pensamiento de José, están pasando todos los sucesos que había vivido durante ese tiempo, sean estos favorables o desfavorables, todo eran esos sentimientos que muchas veces decimos sentimientos encontrados, ¿verdad? Que por una parte algunas cosas fueron tan malas, pero también hay cosas tan buenas o agradables. Entonces se llora. Y no era la primera vez que él lloraba, ¿no? Antes ya lo había dicho, y también tenemos que entender que para perdonar a veces duele y a veces hay que llorar, ¿no? Antes había llorado una primera vez cuando él recién vio a sus hermanos, ¿no? Si retrocedemos un poco en el capítulo 42, vamos a encontrar, dice, ¿no? Pero ellos no sabían que los entendía José cuando habían venido, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Y después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos, ¿no? Cuando ellos han venido a Egipto y ellos están hablando de que quieren comprar, José los está escuchando. Como creían que era un egipcio, entonces habían puesto un intérprete, pero José era hebreo. Entonces él entendía todo lo que ellos hablaban. Ahora él los ha reconocido, ellos no. Entonces él no aguanta más su sentimiento y él llora. Una segunda vez que él llora es cuando después fueron y trajeron a su hermano Benjamín, ¿verdad? En Génesis 43:30. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar y entró en su recámara y lloró allí. Y lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo: poned pan. Su hermano menor, cuando él lo ha visto, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Buscó dónde llorar. ¿Por qué razón? Porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano. El amor tan grande por su hermano, de verlo después de muchos años, ¿no? Benjamín es el hermano de madre también, los otros no, solamente eran de padre. Entonces él se conmovió tanto que no pudiendo contenerse, buscó dónde llorar. La tercera vez que José llora es cuando él se da a conocer a sus hermanos. En el capítulo 45 y el verso 1-2, dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: hacer salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer a José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos. Y aún oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Entonces, imagínense tantas cosas que ha estado viviendo y por las cuales José lloraba. Su corazón está tan conmovido de poder ver a sus hermanos, ¿no? Y de poder ver y darse a conocer a ellos. Y él ya no puede soportar, dice que llora a gritos, que aún los egipcios escuchaban, y hasta la casa de Faraón escucharon su lloro. Y finalmente, ¿cuándo lloró? Cuando murió su padre, Génesis 51:2. Entonces echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y ahí vemos que José tenía un corazón tan sensible, y podemos encontrar escenas donde él está llorando por todo lo que ha pasado o le ha hecho su familia. Ahora él está solo confrontando con ellos, ¿no? Sin decirles nada dentro de su corazón, conociendo toda la verdad, mas él no podía contener el dolor, la congoja, el quebrantamiento de su corazón, y buscaba dónde llorar. Entonces, ya aquí en el capítulo 50, en el verso 16, cuando ellos vienen para pedirle perdón, entonces él lo que hace es, se echa a llorar, ¿no? Era el momento en que tenían que arreglar cuentas,
Y él no dice nada, los escucha y él se echa a llorar. Y aunque perdonar es tan duro, sin embargo, José no ha olvidado todos esos sucesos y aún están muy vivos en su corazón, por eso que él llora. Sin embargo, él se echa a llorar, pero ¿qué hace él? ¿No? Él rehusó tomar el lugar de Dios para juzgarlos, ya que Dios es el Dios de su pueblo y Dios es el Dios que juzga toda causa, ¿no? Y ahí debemos de entender que para muchos la venganza es la justicia en sus propias manos. Y muchas personas siempre están a la espera de que ya vas a caer en mis manos y yo te la voy a devolver, ¿verdad? Ya me la vas a pagar, dice otro. Y están en esa espera y pueden pasar, como ya he dicho al inicio, desde un día hasta 5 o 10 años o toda la vida esperar para vengarse. Y vengarse es tomar la justicia en las propias manos. Pero José rehusó tomar esa justicia en sus propias manos, aunque él tenía la oportunidad perfecta y él tenía todo el poder para hacerlo. Él rehusó devolver mal por mal, sino que él decidió devolver bien por mal. Le habían hecho mal, él no iba a devolver mal, aunque haya existido ¿no? Ese dicho o esa ley de ojo por ojo y diente por diente, pero él no quería hacerlo igual como le habían hecho, porque él reconocía que Dios tenía un propósito por todo lo que pasaba. Él reconocía que todo lo que había pasado era por un propósito de Dios. En el verso 20 podemos leer lo siguiente. Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy y para mantener en vida mucho pueblo. Vosotros pensáis mal contra mí, ¿verdad? La envidia, el aborrecer a su hermano por ser más querido por su padre, los había llevado en primer momento a desear o querer matar a su hermano. Terminaron vendiéndolo y lo que ellos buscaban era deshacerse de él. Eso que ellos han hecho es una maldad, hicieron mal, ¿no? Es verdad, ustedes hicieron mal. Sin embargo, Dios usó esa acción para un propósito bueno, como dice el verso 20. Mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Quién podría imaginarse los planes de Dios, verdad? ¿Quién podría imaginarse que en los planes de Dios ya estaba esta escena? Va a haber un tiempo, ¿verdad?, que para preservar a mi pueblo, antes de eso yo voy a enviar a un joven. La manera o forma como yo lo voy a enviar, Dios lo sabía. A través de esa escena tan triste, ¿verdad? Vendido. Después de quererlo matar, lo vendieron. Y ese va a sufrir, pero va a ser levantado. Porque a través de su vida Dios quería cumplir su propósito para sostener al resto de su pueblo. Y para eso Dios lo había escogido a él, para cumplir. Y ahora José está reconociendo lo que ustedes quisieron hacerme para mal, Dios lo usó para bien. ¿Por qué yo entonces no tendría que perdonarles? Él podía ver el propósito de Dios en su vida, ya lo había reconocido. Por eso la palabra dice, ¿verdad? Y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios tiene un propósito para con José. Así como Dios tiene un propósito para contigo, Dios tiene un propósito para conmigo, ¿verdad? Y cuando Dios quiere cumplir su propósito, la forma muchas veces no la sabemos, la manera no la sabemos. Aun cuando para nosotros parece un castigo o parece una desgracia, no. Eso puede ser desde la vista humana, pero para Dios es diferente. Él tenía este propósito, José lo reconoce. Ustedes quisieron hacerme mal, Dios lo hizo bien. ¿Entienden? Dios lo hizo bien.
Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios quiere el bien de sus hijos. Dios quería el bien de su pueblo. Pero para realizar el bien hubo un proceso donde un hombre, un siervo, sería instrumento. Y ese instrumento de Dios, ese siervo de Dios, no la tuvo fácil. Tuvo que sufrir afrenta. Pero ¿cómo él lo asumiría, verdad? Él reconociendo que ese era el propósito de Dios, entonces él no estaba dispuesto a tomar el lugar de Dios para juzgar a sus hermanos, sino que él decidió en su corazón hacerles el bien, como dice el verso 21. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló el corazón. Entonces podemos ver que él desechó toda venganza o castigo. Tenía el poder para hacerlo. Entonces, para perdonar tiene que partir por reconocer que Dios es quien permite todas las cosas, ¿verdad? Dios es quien permite. Y si Dios permite todas las cosas, es que Dios tiene un propósito en nuestra vida. Y Dios tiene ese propósito en nuestra vida, entonces por lo cual nosotros no tenemos que volver mal por mal, sino al que te hace mal tenemos que hacerle bien, ¿verdad? No podemos devolver mal por mal. Porque perdonar para nosotros es que nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. El Señor Jesús nos enseñó en Mateo capítulo 6 y verso 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Imagínense. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará vuestro Padre Celestial. O sea que cuando nosotros no perdonamos, no podemos recibir el perdón de Dios. Y eso es lo que está diciendo, hay que perdonar. Cuando ustedes perdonan sus ofensas, entonces vuestro Padre Celestial los perdonará. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces tenemos que pensar, ¿verdad? Cuando alguien nos hace algo o alguien nos lastima, no podemos vivir con esa ofensa sin haber extendido el perdón. Porque si nosotros no perdonamos, no recibimos tampoco el perdón. Entonces, perdonar es seguir el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Es Jesús quien nos enseñó que debemos de perdonar. Es Jesús quien decía, ¿verdad? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando él estaba siendo crucificado, ya una de sus últimas palabras, ya había sido azotado, había sufrido todo, y finalmente le decía, Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Entonces, perdonar es seguir el ejemplo de Jesús. Perdonar es el seguir también el ejemplo de Esteban. Antes yo le he mencionado en Hechos 7:60, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. ¿Entienden? Entonces podemos darnos cuenta, ¿no? Aunque las ofensas a Jesús no solo fueron los insultos, fueron los azotes, sino que aún la vida Él entregó. Eso tenía un costo, eso le costó a Jesús. Eso fue un dolor tan grande. Se recuerda una de sus palabras, fue, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? En ese tiempo que él estaba agonizando, sentía la ira de Dios sobre su vida por el pecado de los hombres, que él no estaba sintiendo el amor de Dios. Y por eso él está en ese sentimiento, ¿por qué me has abandonado? Perdonar cuesta, pagar ese precio cuesta. Si no, recordemos a Jesús cuando antes de ir a la cruz para que nuestros pecados sean perdonados, él estaba orando en el monte, ¿verdad? Y él estaba ahí sudando en oración y decía,
Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Lo que él estaba diciendo: Padre, si es posible, no quiero morir en la cruz, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Entonces, perdonar va a costar, perdonar va a doler, perdonar no es fácil, pero perdonar es una decisión nuestra, reconociendo que todas las cosas que pasan tienen un propósito en nuestra vida. Si nosotros somos escogidos por Dios, entonces todo pasa por un propósito, y hay que reconocer que el propósito de Dios es bueno. Lo fue en la vida de José y también lo será en su vida. Perdonar es una decisión. Perdonar es reconocer que Dios es quien lleva o toma nuestra causa. Perdonar es dejar la venganza para el Señor. No es tomarlo por nosotros mismos la ofensa o la venganza, ¿verdad? Entonces desechó toda venganza o castigo, aun cuando podía hacerlo José. Y imagínense, no se quedó ahí, sino que les aseguró sustento presente y futuro. El verso 20, ¿no? El verso 21 dice: ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló. Imagínense, su perdón fue más allá. No solamente te perdono a ti, ¿no?, sino que también te perdono a tus hijos, ¿verdad? Y además yo los sustentaré a ustedes y también sustentaré a tus hijos. Imagínense, el perdón de José alcanza las futuras generaciones. No solamente para ti, sino también para los tuyos. Mirando la vida de José, nosotros tenemos que pensar en el perdón que nosotros hemos recibido del Señor, en el perdón que el Señor nos extendió cuando entregó su vida en la cruz para darnos vida eterna. Y esa vida eterna, ese perdón, no es solamente para nosotros, sino también para nuestras generaciones, si es que nosotros les heredamos este evangelio de Cristo. También para ellos. Si nosotros no lo compartimos, entonces se queda ahí, pero si nosotros compartimos a nuestros hijos acerca de este perdón recibido, ¿verdad? Por nuestro pecado merecíamos morir e ir al infierno, pero el Señor Jesús entregó su vida en la cruz para darnos perdón de nuestros pecados y darnos vida eterna. Y esa bendición todavía puede extenderse para nuestros hijos si los criamos en la fe en el Señor. Entonces el perdón de José iba más allá. Qué hermoso ejemplo nos da José al perdonar a sus hermanos y hacerles bien. Entonces nuestra decisión, hacer el perdón en todas las esferas donde nos toca actuar, recordando que Dios nos perdonó en Cristo. Entonces ahora podamos mirar, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué tengo que perdonar? Muchas veces pensamos que no tenemos nada que perdonar. Sin embargo, podemos recordar, quizá de niños hemos recibido ofensa que marcó nuestra vida, ¿no? Quizá de niños nos dijo algo nuestro padre, nuestra madre, o no nos quisieron de repente nuestros hermanos, ¿verdad? Aquí eran medios hermanos que no se querían. Quizá también en nuestra actualidad hay medios hermanos que no se querían. Quizá uno de nuestros padres también tuvo preferencia por uno de nuestros hermanos, ¿verdad? Y entonces ahí ha habido una envidia, ha habido un rencor y hay un pleito que no ha sido resuelto. Porque tenemos de repente temor confrontarlo, porque de repente tenemos miedo al ver o al ser tocada mi herida que todavía no se sanó. Pero este es el día de perdón. Es el día que el Señor Jesús quiere perdonar tus pecados, ¿verdad? Aunque le has rechazado de repente al Señor Jesús, ¿verdad? Él vino para darnos vida eterna. Él vino para perdonar nuestros pecados. Pero de repente tú no lo has querido, no has querido escuchar, has vivido rebelde para con Dios. No importa que Cristo haya venido. Yo no tengo necesidad, quizá hayas dicho, de Cristo, ¿verdad? Pero ahora Él está. Es el día del perdón. Es el día de perdón entre nosotros y es el día de perdón con el Señor.
Porque si nosotros no perdonamos nuestras ofensas, nuestro Padre Celestial no nos perdonará. Entonces es el día de perdón doble. Ahora, donde tú estás, piensa, ¿a quién tienes que perdonar? O piensa, ¿a quién tienes que pedir perdón? Recuerda, el perdón del Señor es grande. Y el perdón del Señor se extiende, ¿verdad? Si nosotros hemos recibido el perdón de Dios desde todos nuestros pecados en Cristo Jesús, entonces, ¿cómo nosotros no podremos perdonar algo que alguien nos hizo? Si es que no hemos recibido el perdón de Dios, entonces no podremos perdonar, pero si lo hemos recibido, entonces debemos perdonar, aun cuando nos duela. Aun cuando tengamos que llorar. José lloró muchas veces. José lloró muchas veces. Y aun cuando tengamos que llorar, tenemos que extender el perdón. Es una decisión. Es reconocer que Dios es el juez. Es dejar de tomar la venganza en tus manos. Es darle lugar al Señor. Es reconocer que Dios tiene algún propósito con tu vida. Es la decisión de que aunque tú has recibido el mal, decide mostrar el bien. El Señor Jesús nos mostró cuando Él dijo, ¿verdad? Si te lastiman o te dan una cachetada en una mejilla, muestra la otra. Hasta ahí quiere el Señor. Él quiere que para los que nos hacen mal, nosotros paguemos con bien. Por eso vamos a orar y vamos a pedir perdón al Señor. Y si tú tienes algo con alguien, pide perdón o perdona. Si no, no recibiremos perdón. Eso es muy claro, ¿verdad? Hay que perdonar. Es decisión nuestra, imagínense. Es bendición para las futuras generaciones. Por eso en este día, recordando esto, podamos orar en esta mañana. Que Dios sea perdonándonos como Cristo lo hizo. Quien aún muriendo en la cruz decía, Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Él ya había perdonado. Padre, perdona, no saben lo que hacen. Ese corazón también tiene que ser nuestro corazón. Oremos. Señor, te damos gracias. Y te decimos, Señor, perdón. Muchas veces vivimos, Señor, por mucho tiempo, con remordimiento, con rencor. Y muchas veces, Señor, nuestro orgullo nos lleva a no pedir perdón ni a extenderlo. Porque nos hemos vuelto jueces, pero juez solamente eres tú, Señor. Y en esta mañana, sea, Señor, tu Espíritu sosteniéndonos. Sea tu Espíritu, Señor, tocando. Para que tengamos ese corazón, Señor, que tuvo José. Aún, Señor, cuando hicieron tantas cosas contra él, deseando su muerte, intentando matarlo, menospreciándolo, envidiándolo, aún cuando lo aborrecían. Con todo, Señor, tú estabas con él. Con todo, Señor, él decidió y él vio, Señor, que lo que ellos habían hecho para mal, tú lo encaminaste para bien. Entonces, Señor, también nosotros podamos ser agradecidos. Aún, Señor, las cosas que hicieron contra nosotros, tú las encaminas o puedes encaminarla para bien, Señor, porque somos llamados conforme a tu propósito. Hijos tuyos somos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a tener este corazón de Jesús. Por sí solos, nosotros mismos, Señor, no podemos. Mas tú, bendito Espíritu Santo, seas en nuestra vida para que nos perdonemos, Señor, unos a otros como tú lo hiciste. Damos gracias, Padre, y oramos en el nombre de Jesús. Amén.